Melgar, la provincia de Melgar es eminentemente agropecuaria y no está Así ajeno a la es. actividad agraria, evidentemente. Tenemos una serie de inconvenientes. En resumen, hay crisis hídrica, hay crisis agraria. ¿Cómo está usted viendo propiamente? ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre este tema agrario, la realidad agraria que estamos viviendo en el país y específicamente en Puno y mejor aún si se enfoca a la provincia de Melgar? Bueno, el tema agrario, o más bien la problemática agraria, es Ujú. bastante compleja y en los últimos años se ha vuelto mucho más delicada. A los problemas, digamos así, estructurales que tenemos se ha sumado los efectos de la pandemia, que ha afectado sumamente el país, los temas de la tensión social que afectan especialmente y siguen afectando a Puno, y adicionalmente cambio climático, que sin duda alguna es algo que tiene repercusiones a nivel local, pero también a nivel nacional y global. Entonces, todo esto viene presionando de una manera muy consistente a la vida y las actividades de los productores y las productoras agrarias. Y Puno particularmente tiene tema de una sequía que afectó a distintas partes del país, pero que, digamos, se ha concentrado últimamente en esa parte del país. Entonces son temas a los que hay que ponerle mucha atención. El gobierno actual está haciendo algunos esfuerzos, pero creo que quedan muy chicos frente a la inmensidad del desafío. Ujú. Lo que hemos visto del gobierno actual es la generación de bonos. Se han repartido bonos para el sector agrario, diversos bonos agrarios. Se está hablando un poco del seguro de riesgo y cosas así, pero realmente las políticas agrarias, al menos nosotros percibimos que no existen, o no se dan, o no se notan propiamente. Y esto usted también lo percibe como especialista en el tema. Sí, lamentablemente en el país la única política consistente que tenemos desde mitad de los años 90 y tal vez un poco más es el apoyo a la agroexportación. Son ellos quienes tienen un régimen que fue definido en el año 96, luego fue consolidado en una ley el año 2000 y que a inicios del año 2021 fue modificado luego de la protesta de los trabajadores agrícolas en Ica y La Libertad. Pero para la agricultura familiar, para el pequeño productor agrario, en realidad, más allá de algunas declaraciones, lo único que hay es una ley, una estrategia nacional de agricultura familiar que llegó hasta el año 21 y muy poco en concreto. Entonces, creo que es básicamente un tema de declaraciones y algunas pocas acciones puntuales que no llegan a representar, sin embargo, el esfuerzo que hay que hacer para atender a la inmensa mayoría de productores agropecuarios, que representan el 97% de las unidades agropecuarias, como el mismo Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reconoce. Bueno, pero hay otro dilema en torno a este tema de las políticas agrarias, es que entonces, somos un país agrario, agropecuario, somos un país minero. En Puno, por ejemplo, en los últimos tiempos, se ha sacado recursos naturales, más del 90% de la producción de Puno es del tema minero y no del tema agropecuario. Ahora, la crisis agraria nos señala pues, que ha bajado la producción agraria en Puno, como en todo el país, en torno a, por ejemplo, la papa, otros productos. Más aún se da la crisis hídrica, en fin. Y lo cierto es que no sabemos a dónde estamos apuntando, creo yo, no sé cuál será la percepción eh, de la mayor parte de los productores, pero nos sentimos huérfanos propiamente de estas políticas agrarias. ¿A dónde debemos apuntar realmente para buscar un desarrollo más sostenible? Yo creo que la ruta está bastante clara y una ley aprobada a finales del gobierno del presidente Humala
Ujú. estableció el apoyo, el compromiso del Estado en sus tres niveles, porque creo que hay que remarcar esto, no es solamente responsabilidad del gobierno nacional, es también responsabilidad de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, cuya función principal es promover el desarrollo en sus ámbitos. Y si la principal actividad en los ámbitos de los gobiernos regionales y municipales es la actividad agraria, pues ahí debería haber una mayor atención, cosa que no ocurre. ¿No? He escuchado con atención parte del debate que han tenido hace unos minutos respecto a la municipalidad de Ayaviri, y usted empezaba la entrevista diciendo que Ayaviri es, o Melgar, perdón, la provincia de Melgar, es una provincia básicamente agropecuaria. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay que impulsar en Melgar? ¿El desarrollo industrial, el desarrollo pesquero o el desarrollo agropecuario? Si la respuesta a esa pregunta es fácil, entonces los recursos deben enfocarse hacia ahí. Ujú. Entonces creo que eso es importante. Entonces decía, ya tenemos una ley, pero como ocurre en el país, gobierno que entra echa al tacho de basura lo que ha hecho el anterior. El gobierno que siguió y con los problemas que tuvimos, porque no solamente tuvimos a PPK de presidente, después lo tuvimos a un segundo presidente y finalmente Sagasti para llegar a Castillo y Boluarte. Ninguno de estos gobernantes ha vuelto a mencionar esta importante ley que es la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. Todos quieren descubrir la pólvora y se habló de segunda reforma agraria inclusive y nada de esto se concretó. Entonces creo que hay que ser consecuentes. Un diagnóstico sencillo nos dice que la agricultura en el país, especialmente la agricultura familiar, es importantísima, es la que nos provee de alimentos, es la que da la mayor cantidad de trabajo en el país, la que protege nuestra agrobiodiversidad. Entonces, la respuesta tiene que ser, hay que apoyarla. Y como decíamos hace un instante, desgraciadamente los esfuerzos económicos principales vienen siendo dados a la agroexportación, que nos está dando magníficos resultados, pero que solamente atiende a una pequeña porción de la agricultura del país. Sí, pues, sin embargo, vamos a atender en Puno a trabajar para la agricultura de la agroexportación o la agricultura familiar. Ese dilema, ¿cómo podríamos solventar? Bueno, es que ahí tenemos lo que se llama una falacia. Incluso hay ahora en trámite en el Congreso de la República un proyecto de ley bastante interesante, pero que tiene un punto de vista efectivamente erróneo. Su punto de partida es, lo dicen en la exposición de motivos, es, miren, si en estos años la agricultura agroexportadora ha logrado un tremendo crecimiento y estamos exportando más de 8.000 millones de dólares al año, entonces ese es el camino que hay que seguir y hay que jalar a la agricultura familiar hacia ahí. Pero Mm. primero, ¿dónde queda la producción de alimentos para el consumo interno? Si es que vamos a mirar a exportar todo lo que hay, ¿es que vamos a comprar alimentos? ¿A qué precios? Y además, ¿qué alimentos vamos a comprar? Olvidándonos de nuestra rica tradición y la producción de alimentos buenos, sanos, que se consumen en el país. Pero lo Ujú. segundo es esta idea de que podemos seguir la ruta de la agroexportación. Esta solo ha podido desarrollarse con este apoyo clarísimo del Estado con rebajas tributarias como por ejemplo el pago del 50% del impuesto a la renta que tienen las empresas agroexportadoras, entre otros beneficios. Entonces, ¿va el Estado a sacrificar esos ingresos para apoyar a la agricultura familiar, sabiendo que ya no estamos hablando de 2.000 empresas, sino de alrededor de 2 millones de productores? Entonces creo que ahí la cosa no va muy bien. Y claro, se ha lanzado en años anteriores esta idea de sierra exportadora, como si la sierra nunca hubiera exportado. En Puno se ha exportado durante décadas, por ejemplo, lana, eh, pero no todos los departamentos, no todos los valles tienen condiciones para exportar productos. Entonces hay que mirar todo el panorama y no solamente una parte de él.
Sí, bueno, esto hay que ver esto, hilo. Eh, Doctor Laureano, hay un dilema. Si bien es cierto, reclamamos políticas nacionales para el sector agrario, pero el Estado está integrado pues también por el gobierno regional y los gobiernos locales. ¿Y qué recomendaría usted en torno al rol o la participación de los gobiernos locales para, desde esta óptica, desde esta parte del sector del gobierno, pueda más bien empujar a desarrollar el sector de agroexportación, incrementar y darle mayor sostenibilidad a la agricultura familiar? Bueno, creo que eso está bastante claro en nuestra propia Constitución cuando nos habla de la organización del Estado y allí tenemos, acuérdense ustedes, una organización en departamentos, bueno, ahora se habla de regiones, pero también de municipalidades. Y entonces, ¿cuál es la función principal de estos órganos? Promover el desarrollo de sus circunscripciones. Entonces ahí tenemos este tema que, como digo, es muy poco atendido. Los alcaldes piensan que gobiernan para las ciudades. Eh, y sí, claro, hay que atender las ciudades, pero hay que atender sobre todo la población de su circunscripción. Y si la actividad principal de la población es la agricultura, pues por ahí hay que trabajar. Hay que ver cómo impulsamos la agricultura en las municipalidades, en los ámbitos regionales. Hay que ver cómo promovemos desarrollo de carreteras, por ejemplo, para favorecer la salida de los productos agropecuarios que puedan venderse fuera y la entrada de insumos, la construcción de centros de acopio, los mercados, porque hasta tenemos ley de mercados campesinos que no se cumplen. Entonces yo diría que hay ahí una especie de esquizofrenia en nuestras autoridades nacionales, regionales y locales, que están pensando en otro país y no están mirando la realidad y las necesidades de la población. Es cierto también que a veces la misma población demanda algunas cosas, como por ejemplo el embellecimiento de la plaza de armas de los distritos, eso es común, pero para eso están las autoridades que tienen que ser líderes y tienen que conducir una reflexión que haga a todos pensar que lo importante para todos es mantener la vida y no solamente quedarse como estamos, sino justamente superar los problemas que impiden un mayor desarrollo y unas mejores condiciones de vida para todos y todas. Ujú. Uno de los problemas que nos viene golpeando fuertemente en la región Puno es precisamente el tema de la contaminación ambiental. Y la cuenca del Llalimayo, a la cual integra Ayaviri, los distritos de Yali, Cupi, Humachiri, es de nunca acabar. La población se ha enfrascado en protestas de más de 15 años, son 16, 17 años ya. Y lo cierto es que no hay una solución al tema medioambiental. Las mesas de trabajo, el gobierno ha ido avanzando muy poco y lo poco que se ha podido avanzar por un gobierno ha sido destrozado por el otro, y en fin. Y esto, en el sector agropecuario, tenemos, creo yo, en Puno un punto por el cual tenemos que solucionar. Usted como especialista en materia también del derecho ambiental, ¿cómo puede la población hacer que el gobierno le dé una mirada con mayor énfasis al tema medioambiental? Y esto no solamente es en esta cuenca del Llalimayo, está la cuenca del Coata, la contaminación minera, y para poder hacer que subsistan estos grupos tanto del tema agropecuario, desarrollar nuestra actividad económica agraria y que pueda convivir con otros sectores también. Bueno, el tema ambiental es algo que viene preocupando a todo el mundo y en el Perú muchísimo. Lamentablemente hay una presión muy fuerte de hace varios años de sectores empresariales por rebajar estándares ambientales. Y el reclamo es que no pueden exigirnos que cumplamos las mismas condiciones ambientales de un país como Suiza en el Perú. Y yo creo que ese es un error, porque los problemas ambientales afectan a todos, a toda la humanidad.
y lo que se ha tenido es un relajamiento de normas ambientales, esto que decían la tramitología, y le he vuelto a escuchar a la presidenta Boluarte hace unos días hablar también de tramitología. Ujú. No, señor, no, señora, se trata del cumplimiento de normas obligatorias para todas y todos. Nuestro planeta está enfermo. Lo de la pandemia que hemos tenido y que se ha declarado ahora el levantamiento de la emergencia, no de la pandemia, sino de la emergencia sanitaria, es en parte fruto de esto, que los seres humanos hemos descuidado el cuidado del planeta y de los ecosistemas. No repitamos estos problemas. Entonces, creo que hay que poner ahí mucha atención, pero otra vez, esto no es solo responsabilidad del gobierno nacional, es también responsabilidad de los gobiernos regionales y locales. Y repito lo que le decía hace un rato, si leemos el artículo 192 de nuestra Constitución, vamos a encontrar que se dice allí que los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional. También fomentan inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad. Y lo mismo encontramos respecto a los gobiernos locales, o sea, las municipalidades. Los gobiernos locales, dice el artículo 195, promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de servicios públicos de su responsabilidad. Entonces aquí hay responsabilidades compartidas que no podemos dejar de lado. Pero añado un actor, la propia responsabilidad de los pobladores, porque todos nos quejamos de la contaminación del agua y le atribuimos responsabilidad a la minería. Y es cierto, hay contaminación minera, que no es nueva por otra parte, viene de décadas atrás. Pero ¿cuánto cuidamos nosotros mismos el agua en las poblaciones si echamos la basura? Y basta echar una mirada a la ribera de los ríos para ver cómo esto es cierto. Nosotros mismos, los pobladores, contribuimos a la contaminación de nuestras aguas. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esta es responsabilidad de todos, autoridades y pobladores. Y en lo que toca a los pobladores hay una responsabilidad adicional, exigir a las autoridades que cumplan las normas y sancionen a quien haya que sancionar. Y esto puede implicar sanción incluso a las municipalidades, que son las responsables del tratamiento de lo que se llama los residuos sólidos, la basura, pero también del tratamiento de las aguas hervidas. Entonces aquí hay responsabilidad de todos. Ujú. Hay unas estadísticas que publicaba Pedro Arroyo Agudo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos del agua potable, por ejemplo, donde dice que el 31.15% de los pobladores ingieren sustancias tóxicas, ¿no? Y en el caso de Melgar, al parecer, la cosa ha levantado más el índice este. Y lo cierto es que no ha habido sanciones, excepto algunas administrativas en sí, pero no se avanza en toma de poder controlar el cierre de las mineras, que son lamentablemente las que están contaminando los ríos y que han malogrado todo lo que es la producción agropecuaria, agraria y pecuaria también, de lo que es Cupi, Yali y Machiri, que son los emporios ganaderos de la capital ganadera del Perú, que es Ayaviri. Y lo cierto que nadie da cumplimiento, y tiene usted toda la razón en torno a ello, pero ¿hay forma de llegar a que el Estado haga cumplir? ¿Tenemos que recurrir de todas maneras al órgano jurisdiccional, a los foros judiciales, incluso a los foros internacionales para que se dé cumplimiento a esto? Ha apuntado, señor Solórzano, usted ahí varios temas clave. Yo creo que aquí hay una responsabilidad del Estado, ya no solamente del Ejecutivo o inclusive de gobiernos regionales y municipales. En mi experiencia, lo que veo es que en general hay en el país un tema de impunidad. Le pongo un ejemplo muy concreto. Durante mis años juveniles, yo iba hacia la universidad y a visitar a una tía, y la avenida principal que conectaba a la universidad, fue objeto en alrededor de 10, 12 años de tres
3 obras completas de remodelación, de rehabilitación. ¿Por qué? ¿Por qué la primera no se hizo bien? Hubo necesidad de una segunda y hasta de una tercera. ¿Por qué no se sancionó al constructor? Y ese es un problema general que tenemos en el país. Yendo al tema que usted menciona de la contaminación minera, en efecto, hay contaminación minera y en muchos casos se ha denunciado, se ha sancionado, se ha puesto multas, pero ocurre que nuestro sistema permite que esa sanción, esa multa, que es una sanción administrativa, pueda ser llevada al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial ya sabemos que estos temas demoran mucho y finalmente pasan los años, no se toman las medidas y la contaminación continúa. Entonces creo que nos hemos acostumbrado a que se hagan las cosas mal porque no hay sanción. Entonces, creo que eso tiene que cambiar, creo que estos procedimientos tienen que revisarse, tienen que darse urgencia. Hablamos en el Código Penal inclusive de delitos ambientales, pero si no hay sanción, nada de esto va a cambiar. Ujú. En segundo lugar, perdón, y completo la idea, entonces ya no es solamente tarea del Ejecutivo, de los gobiernos regionales, es también involucrar en esta preocupación al Poder Judicial para que hayan sanciones efectivas. Y por supuesto el Ministerio Público, la Fiscalía que tiene la responsabilidad principal y primera de hacer la investigación. Si se hace una buena investigación, se determina que hay una contaminación y una irresponsabilidad de parte del agente contaminante, pues entonces se facilita la labor de los juzgadores. Pero en segundo lugar, como usted bien decía, hay un segundo tema, y es que los agentes contaminadores, si los identificamos como la minería, hay que distinguir también que hay en los últimos años mucha minería informal o ilegal inclusive, ¿no? Que entra hasta en territorios comunales sin ningún tipo de formalidad y sin respetar ninguno de los estándares. Entonces, muchas empresas mineras grandes dicen no se puede generalizar. Nosotros, los grandes, cumplimos y nos exigen y nos fiscalizan, pero al pequeño y al informal no hay fiscalización. Entonces creo que hay que mirar otra vez el conjunto y ver también la responsabilidad ciudadana en estos temas. Entonces son temas complejos, pero a grandes problemas hay que darle grandes soluciones. Ujú. Soluciones que hay que empezar a trabajar cuando todos vayamos a comprar nuestro rol realmente, ¿no? Estamos en diálogo con el doctor Laureano del Castillo, quien es el director de el Centro Peruano de Estudios Sociales, a quien le agradecemos siempre su disponibilidad el día de hoy. Vamos a dar pase a nuestro panel respectivo para sus participaciones, sus inquietudes. El doctor Laureano los escucha. A ver, primeramente, Isaac Marrón nos pide la palabra. Ingeniero Isaac, buenos días. Muy buenos días al abogado Laureano, Del que en Castillo. verdad tiene bastante experiencia, tanto a nivel sociológico, ahora como abogado, y ha estado muy vinculado a la actividad agraria a nivel nacional. Bueno, la economía campesina en realidad pues siempre es una cultura de sobrevivencia. Esto es desde el siglo XIX y va a continuar y continúa. Yo siempre he tenido un interrogante y ojalá que usted me lo absuelva. Tenemos, es una gran verdad que en estos momentos, en pleno siglo XXI, la agricultura campesina que opera en tierras marginales, sus productos tienen precios muy bajos en comparación de otros productos que se producen en la costa. Un interrogante: ¿el capitalismo no tiene viabilidad en los Andes? Y es por ello que allí subsiste la economía campesina. ¿Qué me puede decir? ¿Y qué alternativa usted propone? ¿Respondo ahora, señor Solórzano, o espero intervenciones de los otros panelistas como No, ustedes? esto vamos al ping-pong de preguntas directamente, ¿no? Directamente. Perfecto. Sí, muchas gracias, señor Marrón. Efectivamente,
hay un grueso de nuestros agricultores que hacen parte de lo que se llama la agricultura campesina. Todos ellos son pequeños productores y además en zonas como Puno, miembros de comunidades campesinas. Y ocupan efectivamente no solamente tierras marginales, sino que tienen poca tierra, poca agua. La mayor parte de ellos hacen agricultura de secano, es decir, dependen de las lluvias. Y además en tierras, como usted dijo, marginales, normalmente muy altas, donde efectivamente la productividad es muy baja y eso determina precios bajos finalmente. Usted pregunta directamente si el capitalismo no tiene viabilidad en los Andes. Y yo creo que hay que abrir un poquito la mirada y ver que incluso en esas condiciones hay relaciones capitalistas. Porque como usted mismo dice, este agricultor campesino tiene precios bajos. Si tiene precios bajos, significa que él también está inserto en la economía campesina, perdón, en la economía capitalista. Está vendiendo su producción, para lo cual obtendrá un dinero que le servirá para adquirir los bienes como alimentos, pero también herramientas, insumos y otros como, qué sé yo, los uniformes escolares, los libros para los hijos cuando vayan a la escuela. Entonces, sí, ese debate que se daba décadas atrás sobre si nuestra economía era capitalista o si era semifeudal, eh, creo que está plenamente superado. La nuestra es una economía capitalista, o sea, aquí no hay ningún sesgo ideológico ni nada por el estilo, es simplemente constatar lo que hay. Todos hacemos parte de un mercado o de distintos mercados. Pero su pregunta creo que va por el lado de si hay posibilidades de que en estas condiciones la agricultura familiar, la agricultura campesina pueda desarrollarse. Y creo que ahí la respuesta es, si no se cambian algunos elementos de esta economía, no va a haber mayor cambio. Y creo que la migración que se está experimentando de los jóvenes del campo a la ciudad tiene que ver con esto, con las pocas condiciones que le ofrece el campo a los jóvenes, que ahora todos lo sabemos, saben lo que pasa afuera, tienen celular, tienen internet, y entonces aspiran a mejores condiciones de vida. Y por lo demás, los propios padres, y esto me consta porque hicimos encuestas hace varios años en Cusco, en Puno y en otros lugares, son los propios padres quienes dicen que no quieren que sus hijos sean campesinos y entonces prefieren que salgan. Entonces, algo hay que hacer ahí para volver más rentable la agricultura y esto pasa, por ejemplo, por la mejora en los métodos de producción, de transformación. Suena fácil decirlo, pero hay que hacerlo de manera sostenida, no basta un solo esfuerzo en un lugar o en 1 o 2 años. Tiene que ser sostenido porque el problema es muy grande. Entonces, espero haber contestado con esto su pregunta, señor Marrón. Doctor, en realidad me da a entender de que entonces la economía campesina tiene que tener una elevación de rentabilidad agrícola en términos capitalistas, de acuerdo, conforme. Pero sucede que hay un despoblamiento significativo de la población campesina. Entonces, ¿qué posibilidades de convertir a la economía campesina en una economía de desarrollo? ¿Qué posibilidades? Sí, es cierto. Yo mismo he dicho que hay este proceso de despoblamiento de la población rural que no es solamente del Perú. Atención, ¿eh? En general, en todo el mundo hay un proceso de urbanización muy, muy grande. Eh, y tenemos adicionalmente un problema vinculado a esto, porque quienes se van son los jóvenes. Los innovadores son los jóvenes. Si lo que van quedando son las personas de mayor edad, inclusive de adultos mayores, las posibilidades de innovación son menores. Pero al mismo tiempo,
si es que no se generan alternativas, si no se hacen inversiones para que por lo menos algunos jóvenes se vayan quedando y haciendo alguna actividad, entonces no va a pasar nada, es decir, va a seguir el drenaje de la juventud hacia las ciudades donde tampoco tienen muchas alternativas. Pero si hacemos algunas inversiones, vamos a poner ejemplo, en Ayaviria hay mucha ganadería, y yo sé que producen mucho queso y muy buen queso, pero si pudiéramos diversificar un poquito la producción, hacer mayor producción de queso, mejorar la producción de queso, tal vez con una plantita en un distrito, y les logramos que les vaya bien, yo creo que algunos jóvenes lo pensarán antes de irse y dirán, ¿qué más puedo hacer yo? Entonces, hay sitios donde, por ejemplo, se está vendiendo no el queso tradicional, sino le están poniendo, por ejemplo, finas hierbas a los quesos. Ah, bueno, interesante. Hacer yogurt. En fin, no soy experto en estos temas lácteos, pero creo que hay cosas que se pueden hacer. Por lo demás, si hacemos estas cosas, alguien puede preocuparse en ver alternativas al empacado en plástico, por ejemplo, que está tan criticado por la contaminación. Entonces, podemos ir generando algunos eslabonamientos, pero si no hacemos nada, no podemos esperar que algo cambie. Entonces, sí hay estas posibilidades, pero como dije hace un rato, tiene que haber un esfuerzo sostenido desde el Estado y con participación también de la actividad privada para que esto funcione. No basta, como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Una sola experiencia chiquita, y además que de repente se la apoya por 1 o 2 años, no va a ser un cambio. Esto tiene que ser algo sostenido y donde muchos actores, repito, municipalidades, empresa privada, gobierno nacional y regional, estén involucrados. Y recién ahí empezaremos a ver algo de cambio. Como bien ha dicho usted, esto es un problema que tiene muchos años. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Hay que hacer esfuerzos. Ya para concluir mi participación, entonces, usted que es hombre de leyes, habría que modificar el contexto de una política económica y cultural antirural y anticampesina. Y eso lo deben hacer los políticos, concretamente el Congreso. El Congreso a nivel de legislación, cosa que no se ve. Gracias. De acuerdo con usted, señor Marrón, efectivamente que hay una responsabilidad de los políticos y repito, en el país estamos muy dados a hacer leyes y creemos que todo lo solucionamos con leyes. Hay algunas buenas leyes, ¿por qué no se aplican? Yo diría, tendría que haber un reclamo fuerte para que las organizaciones agrarias tomen leyes importantes como la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, la revisen, vean dónde hay cosas que mejorar y exigir que las autoridades la apliquen y no estar inventando cada vez nuevas leyes y nuevas leyes que no se cumplen, que no tienen presupuesto, y entonces así nada va a cambiar. Muchas gracias, señor Marrón. Gracias, Isaac. No sé, la palabra Herón o María Teresa. Herón en sí, primera instancia pidió la palabra. Herón. Sí, un saludo al doctor Laureano. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que tenemos un país diverso, geográficamente hablando, pisos altitudinales muy variados. Tenemos también culturas distintas, gente en los Andes, en la selva, y que somos totalmente distintos en cuanto a producción agrícola se refiere. En el altiplano puneño tenemos un gran problema que tiene que ver con los cambios bruscos que se dan en el clima. Aunque esto es cíclico a mi modo de entender y a mi modo de haber vivido esta vida, de que cada 10 años, cada 7 años hay cambios. Por ejemplo, el caso de la niña, ¿no? Que se da, el fenómeno del niño, etcétera. Entonces, las leyes están hechas no tanto considerando estas diversidades, sino están hechas básicamente como si fuera un solo país
¿no? Y en muchas ocasiones estas leyes pues chocan con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de producir en lo agrícola. Por ejemplo, en Puno, los costos de producción son altísimos porque además de tener bastantes dificultades para soslayar el tema del clima, de verdad que nuestros costos son altísimos. Entonces en el mercado nos ponen, por ejemplo, el de la papa, nos ponen un solo precio a nivel nacional. El precio de Lima manda porque a Lima baja pues de Huánuco, de Apurímac, de repente, de zonas cercanas de la sierra, y los precios son pues bajísimos, cuando en realidad los costos de producción acá en la sierra son altísimos. Lo mismo pasa con las vacas. En Cajamarca probablemente tienen otras condiciones climáticas, en Arequipa tienen otras condiciones de producción de leche, y en Puno tenemos otra condición de producción, y sin embargo eso nos quieren igualar, ¿no? En esta situación diversa. ¿Qué se hace, doctor, cuando se hacen las leyes? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer leyes que puedan de alguna forma responder a esas necesidades de las regiones, a esa variedad? ¿O es que el Perú siempre tiene que tener una ley desde Lima y eso engloba a todos, sea sierra, costa, no importa, pero todo? ¿Así debe ser o hay que hacer algo? Por ejemplo, la ley del mercado, por ejemplo, de eso lo vemos, ¿no? En Plaza B. Aquí nosotros producimos todos los productos, pero en Plaza Vea podemos ver que traen productos más baratos y son productos incluso se han determinado que tienen altos contenidos de agroquímicos que incluso lindan con el delito pues en contra de la salud humana. ¿Qué hacemos frente a esta situación, doctor? Gracias, señor Quispe. Sí, esto último que usted decía nos refuerza en lo que le señalábamos al señor Marrón. La economía puneña está inserta en el mercado. Esto que usted dice de Plaza Vea tiene que ver justamente con eso. Pero su pregunta va por el lado de las normas, y usted se ha referido a las leyes. Aquí hay dos aspectos que hay que separar. Lamentablemente en nuestro sistema jurídico, una de las características de las leyes es que se trata de normas legales, normas jurídicas de carácter general. Es decir, las leyes tienen que aplicarse a una generalidad, a todos los peruanos, a todas las peruanas, o a sectores de ellos, todos los mayores de 18 años, o todos los que realizan tal actividad. Entonces, hay aquí un primer problema, si quiere usted, constitutivo de lo que son las leyes. Para que sean válidas, tienen que ser generales. Dicho de otra manera, o de manera negativa, usted sabe que no puede haber ley con nombre propio, ¿no? Entonces, esto refuerza la idea de que las leyes tienen que ser generales. Ahora bien, tiene usted toda la razón cuando dice que nuestro país es muy diverso. Claro, hablamos de diversidad de climas, hablamos de diversidad de lenguas incluso. En Puno, pues además del castellano, sabemos que se habla el quechua y se habla el aymara, pero incluso dentro del quechua las variedades son distintas. Mis amigos de Cusco no se entienden muy bien con los amigos de Ayacucho, hay pequeñas variantes y así por el estilo. Entonces, hay que reconocer, y nuestra Constitución también reconoce nuestra diversidad. El tema está en cómo acoplamos, cómo armamos este rompecabezas de una diversidad donde hay efectivamente muchos elementos distintos, pero ojo, también hay, a pesar de esa diversidad, también hay elementos comunes. Es decir, sus problemas, por ejemplo, de precios a los que usted se refirió, son comunes a los productores también en Cajamarca, en Amazonas, en Ucayali, etc. Entonces, sí, a pesar de la diversidad, hay temas comunes. Yo diría que la respuesta tendría que pasar, uno, por hacer leyes generales que den lugar a aplicaciones
locales o regionales. Lamentablemente, en esta idea, el avance del proceso de descentralización se estancó. Entonces, idealmente, las regiones, una vez constituidas, hubieran tenido capacidad de legislar dentro de su ámbito algunos aspectos en concordancia, es decir, sin contradecir una ley general. Para que vea con un ejemplo a lo que me estoy refiriendo, cuando se estuvo trabajando la ley de recursos hídricos en el año 2009, la gente que estaba trabajando en la descentralización se acercaba a la gente que trabajaba la ley de recursos hídricos y nos preguntaban, ¿qué han puesto ustedes sobre descentralización? Y la respuesta de la gente que trabajaba en la ley de recursos hídricos era, ¿y ustedes qué han puesto sobre el agua en la ley de recursos hídricos? Entonces, al final no se llegó a un buen empalme. En mi opinión, la ley de recursos hídricos debía ser una ley general de principios y que permita reconocer diversidades regionales, porque incluso en la costa, como siempre digo, no es la misma la disponibilidad de agua en la costa norte, y estamos viendo que ahora Piura y Tumbes se están ahogando con las lluvias, que la costa sur de Moquegua, Tacna y Arequipa, donde más bien el agua es siempre escasa. Entonces, creo que la respuesta podría pasar por esto, pero hay que construir institucionalidad, hay que construir gobiernos regionales de verdad. Lo que ahora tenemos, yo sé que aquí voy a pisar callos, a la gente no le gusta, pero lo que tenemos es gobiernos regionales que se han constituido sobre la base de los departamentos. Para eso gastamos tiempo, gastamos dinero en la descentralización para finalmente de 24 departamentos y una provincia constitucional pasar a 25 gobiernos regionales. ¿Qué ha cambiado? Tenemos una autoridad más. En el Callao tenemos un alcalde provincial del Callao, que es al mismo tiempo gobernador regional, ¿no? Y son dos autoridades. Entonces, hay que cambiar eso, hay que retomar la descentralización e incluir en la descentralización estos temas, el tema del agua, cómo se maneja el agua, pero también cómo se maneja el comercio local, para que no ocurra esto que usted señala con todo acierto y que no debería ocurrir, porque la producción de papa de Puno no se vende en Lima. ¿No? Entonces, ¿por qué tiene que tomar el comerciante que le compra al agricultor como referencia el precio en Lima si no la va a vender en Lima? Que vea cómo se va a vender, no sé, pues en Puno, en Juliaca o en Arequipa. Pero, en fin, son problemas de nuestro desarrollo económico capitalista distorsionado en el país. Es lo que podría decirle, señor Quispe. Bueno, Herón, ¿una repregunta al respecto? María Teresa. No, te agradezco, Herón. Nos decías, ya. María Teresa. Ya. Buenos días, doctor. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Primero, antes, creo que lo que usted ha indicado, es la contaminación del medio ambiente, es responsabilidad de todos nosotros. O sea que creo que no solo tenemos de pedir a las autoridades que cuiden el medio ambiente, porque cada ciudadano del mundo tenemos esa sagrada responsabilidad de cuidar a nuestro hogar, a nuestra madre tierra. En cuanto al campo, como se estaba hablando de la economía del campo, en la pandemia han regresado muchos al campo y eso me ha alegrado bastante. Pero yo no concuerdo mucho con la gente del campo que dice, no, que se vayan a ciudades, que estudien, que sean profesionales para que no sean como yo, que esté de pastor, que esté acá con las inclemencias del tiempo. Pero yo creo que muchas veces un habitante del campo es mucho más feliz, tiene aire puro, tiene agua, tiene el fruto del vientre de nuestra Pachamama, cosa que no la tiene un profesional con título que está en las ciudades sin trabajo. Ahora, otra cosa, ¿qué se podría hacer, doctor, para, digamos, quizá la palabra sea muy fuerte,
un castigo a los que no cumplen con el cuidado del medio ambiente y qué instituciones ya se tendrían que ser responsables de eso. Ahora, otra cosa, lo que siempre he escuchado es que, por ejemplo, sube la cerveza, sube la gaseosa, la ciudadanía se molesta, no dice nada, pero si sube la leche, la ciudadanía se molesta, ¿no? Que la leche es muy cara. Entonces, ¿qué se debería de hacer para que la gente tome conciencia de que ese trabajo, el producir leche, cuesta? No es tan fácil como las máquinas que elaboran, por ejemplo, la gaseosa y la cerveza. ¿Qué se debería de hacer para que se dé el valor nutricional y el valor a ese trabajo del medio rural, doctor? Esas serían mis preguntas, doctor. Gracias. Muchas gracias, María Teresa, por su comentario. Creo que ha tocado usted un tema clave en nuestro país, porque hay una desvalorización del trabajo de los productores agrarios, de los campesinos. No sé si todavía, pero cuando yo era niño, había una expresión muy, muy clara. Cuando algún alumno en la escuela no tenía una respuesta adecuada, el profesor le decía: oye, tú, mejor vete a sembrar papas, ¿no? Entonces tú no sirves para esto, entonces servirás para sembrar papas. Hay una desvalorización entonces del trabajo de los productores agrarios. Y esto solamente en parte y temporalmente se revirtió durante la pandemia. Durante la pandemia, cuando casi todos estábamos metidos en casa en las ciudades, pues todos apreciamos la labor de los productores, que son los que nos garantizaron la alimentación en esas semanas y meses difíciles en que estábamos encerrados. Pero luego pasó y nos olvidamos. Y entonces, efectivamente, sigue habiendo una desvalorización del trabajo del campo. Y como bien dice usted, cuando sube la cerveza, hay protestas, pero todos siguen tomando cerveza. Suben los cigarrillos y ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo suben los cigarrillos? Pero todos siguen fumando. Suben los alimentos y todos protestan. Y ahí sí tenemos protestas muy serias, y en ocasiones anteriores han caído ministros de Agricultura. Bueno, ahora nadie renuncia por protestas, ¿no? Todos salen con la cantaleta de que el presidente me ha renovado la confianza. Pero en fin, eso es otro tema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creo que hay que hacer una gran campaña para revalorizar el trabajo de los campesinos, de las campesinas, de los productores agrarios. Y esto tiene que ser igualmente consistente y tiene que ser parte también de la currícula educativa. Pues no puede ser que todos sigan pensando, y lo dije yo hace unos instantes cuando hicimos una encuesta allá por el año, ya ni me acuerdo, por los años 2000. La mayor parte de los padres de familia en el campo decían que no querían que sus hijos se queden en el campo, querían que sean profesionales. Y bien ha dicho usted, en las ciudades estamos llenos de profesionales. Durante algún tiempo tuvimos los taxistas en Lima, y otras ciudades tuvimos los taxistas más educados, gente que tenía estudios de posgrado, doctorado, pero no tenía trabajo. Entonces, ¿a dónde más estamos formando administradores de empresas, contadores, abogados, ingenieros, si no tienen trabajo? Entonces hay que revalorizar el trabajo del campo, pero claro, así como están, tampoco tienen mucho futuro. Creo que hay que romper este círculo vicioso, hacer un esfuerzo por invertir en el campo, generar trabajo, generar mayor valor y hacer también una labor de concientización a la población. Si el alimento es valioso, pues hay que pagar lo que vale, ¿no? Y todos queremos ir al mercado y comprar la papa al menor precio, y nos olvidamos que detrás de esa papa hay una familia que ha puesto parte de su vida para producir eso y producir bien. Entonces es un trabajo bien amplio, primero para concientizar a los consumidores que ese producto vale lo que vale.
pero también para que los propios pobladores rompan esta especie de complejo de inferioridad que les hemos creado nosotros desde fuera, de que su trabajo y su vida vale poco, ¿no? Entonces, es un problema muy grande de nuestra sociedad. Y aquí, otra vez, la responsabilidad la tienen las autoridades para revalorizar lo que es la vida en la sociedad, lo que es la vida en comunidad. Son temas grandes, ¿no? No sé, como decía hace un rato, no se va a lograr un cambio de la noche a la mañana. Probablemente nos tome toda una generación que aprenda esto, pero hay que empezar en algún momento, si no simplemente vamos favoreciendo el despoblamiento del campo. Es lo que podría decir, señorita Barrón. Bueno, estamos en diálogo con el doctor Laureano del Castillo, quien ha tenido la benevolencia pues de conceder 2 minutos de hoy domingo, y un poquito abusando del tema, doctor, si es que hay alguna inquietud del público, al 951-854803, para poder trasladar la inquietud al doctor Laureano. Alberto Ortega Esquivias nos dice, lo que se puede hacer es asociar los monocultivos con especies leñosas, sistemas agroforestales. Falta experimentar en la región del altiplano. Es una opinión en torno a las alternativas que se tienen. Sin embargo, hay otros aspectos que es necesario considerar. Doctor Laureano, varias de las inquietudes han pasado por a ver qué podemos hacer y acercar un poco la agricultura familiar, darle otros instrumentos más para que sea más competitivo, ingresar incluso a exportar nuestros productos sin descuidar la alimentación interna. Esto pasa quizás por el tema de poder tecnificar un poco más el sector agrícola, el sector agropecuario, y lo que implicaría también en un momento variar un poco la forma de conducción de los terrenos. Lamentablemente, para algunos bien y para otros consideramos que se ha hecho mucho daño con lo que se ha denominado se me fueron los términos propiamente en la cabeza, la parcelación excesiva de los terrenos. Se han reducido a extensiones mínimas los terrenos en Puno, en la región propiamente. En otros países, por ejemplo, como en Paraguay, sabemos que más bien han ingresado a un proceso de asociatividad, siguen siendo propietarios privados de sus terrenos que les corresponde, pero han desaparecido las colindancias y han buscado generar mayores recursos haciendo un área común de cultivos. Para la tecnificación agraria pasa por cambiar la forma de conducción de las tierras, y aquí entramos a un debate quizás hasta incluso por la tenencia de la tierra, un tema que a mucha gente no le gusta conversar este tema. Son temas complejos, señor Solórzano, y ahí estamos pisando efectivamente callos, ¿no? Yo he conocido la realidad puneña, revisado documentos y también he estado ahí en Puno varias veces, y sé que no es fácil. Lo que es cierto es lo que usted ha apuntado. Hay una fragmentación muy grande de las tierras en el Perú. El censo, cuando salieron los resultados del último censo del año 2012, de esto ya hace más de 10 años, una de las cosas que salieron a decir varios, como el entonces ministro de Agricultura, es que el problema es que se había aumentado el minifundio, y es cierto, pero la pregunta es ¿por qué ha aumentado el minifundio? Y entonces ahí lo que hay que entender es que hay varios factores por los cuales el minifundio ha aumentado. Uno de ellos es el factor de la herencia. Uh-huh. Pero otro de los factores es, como conversábamos, la poca rentabilidad. Entonces allí fórmulas como la que usted menciona de Paraguay u otros países de asociatividad son efectivamente respuestas eficaces,
pero no se puede vivir de espaldas a la historia. Y en el Perú hemos tenido historia. Lamentablemente, durante la reforma agraria que aplicaron los militares, se privilegió lo que se llamaron las empresas asociativas, pero lo que se apoyaba con una mano se golpeaba con la otra. Y entonces, al final de los años 70, la mayor parte de las empresas asociativas estaban en crisis. Terminaron las alrededor de 600 cooperativas de la costa terminaron dividiéndose y parcelándose. Es decir, desaparecieron estas formas asociativas. Entonces, en buena parte del país, hablar de asociatividad y concretamente de cooperativas son malas palabras, ¿no? Entonces, los agricultores no quieren saber nada de eso porque no les fue bien. Pero desde el Estado en todas estas décadas no se ha hecho nada significativo para contrarrestar esto. Y por el contrario, se ha dejado que la tierra se siga fragmentando. Y seamos francos, ¿no? Una persona que, vamos a decir, hereda media hectárea, ¿tiene posibilidades de desarrollo agrario allí? En realidad no. Lo que va a hacer es básicamente producir algunos productos que le permitan complementar sus ingresos, complementar su alimentación y eventualmente vender un poquito, como se ve en los mercados, en Puno, en Juliaca, las señoras sentadas ahí con una romita de papas, unas cuantas ajíes por aquí, y eso es todo. Entonces, no, pues hay que apoyar efectivamente la asociatividad de distintas formas. No necesariamente tienen todos que trabajar conjuntamente la tierra, pero podrían juntarse para, por ejemplo, comprar juntos, para vender juntos, para contratar un técnico que de vez en cuando les diga cómo mejorar la producción, por poner algunos ejemplos que se me ocurren en este momento. Pero eso pasa por una labor desde el Estado que fomente esto y que, por el contrario, no deje que siga pasando y la tierra se siga fraccionando para, como decían en Bolivia, llegar al microsurco, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que ver. Y por lo demás, también creo que para ser equilibrado, hay que pensar que no todo es agricultura moderna. Hay también que rescatar saberes locales, esta sabiduría de la agricultura, porque la agricultura es una labor de innovación. Si tenemos papa es porque los antiguos peruanos pudieron domesticar la papa, la yuca y otros varios cultivos, pero allí no se quedó. Los agricultores siguen innovando y entonces hay que ver qué cosas hay de nuevo, pero también qué cosas hay de tradicional que debemos rescatar, que debemos seguir impulsando. Entonces, esta es una labor muy amplia, repito, no hay soluciones inmediatas de corto plazo, pero tenemos que juntarnos y poner sobre la mesa lo que sabemos, nuestras preocupaciones y tirar para adelante. Como dice ahí uno de sus comentaristas, uno de los comentarios que usted leyó no alcanzó a leer, pero ¿por qué no pensar en sistemas agroforestales? Claro, no en la parte del altiplano de Puno, pero Puno tiene también selva y ceja de selva. Ahí se pueden hacer algunas cosas. Entonces hay que ver cómo se desarrolla esto. Entonces, asociar, dice el señor Ortega. Ortega Esquives, Alberto, le leo. Lo que puede hacer es asociar los monocultivos con especies leñosas, sistemas agroforestales. Y claro, uno de los desafíos de la agricultura moderna que se le llama es el monocultivo. Y el monocultivo en términos agroecológicos no es lo más conveniente, empobrece la tierra y nos genera problemas luego de algunas plagas. Entonces, más bien lo que hay que ver es cómo asociamos diversos cultivos, que es la forma como tradicionalmente se ha producido en los Andes, pero también en la ceja de selva. Entonces ahí hay cosas que rescatar. No todo es nuevo y hay que botar todo lo que tenemos, pero
Repito, tiene que haber aquí voluntad política desde los más altos niveles de el gobierno nacional, pero también regional y local, para destacar la importancia de la agricultura y, por tanto, la necesidad de aplicar medidas que permitan a estos pobladores altoandinos también participar de los beneficios que tiene el desarrollo. Hay beneficios, hay también problemas, pero todos somos ciudadanos de este Perú. Doctor Laureano, tenemos una llamada telefónica. Está en el hilo telefónico el señor Rubén Virga, biólogo. Rubén, buenos días. Tu inquietud escucha el doctor Laureano. Doctor Laureano, muy buenos días. Lo siguiente, quisiera hacerle una consulta sobre el tema de lo que establece el derecho ambiental y todo lo que se ha implementado a nivel de leyes que protegen el ambiente en nuestro país. Tenemos buenas leyes a lo que vemos, muy buenas leyes, pero no se cumplen en la realidad. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente establece un principio precautorio en donde no es necesario que demostremos que estamos contaminados así a ciencia cierta. Con una pequeña evidencia podemos hacer que se investigue, se haga vía denuncia judicial un proceso para defender a los afectados. Nosotros, como usted verá, pertenecemos a la provincia de Melgar, y en esta provincia tenemos el problema socioambiental de la cuenca de Alimayo. Ya lo han dicho, es una cuenca importante, referente, muy productiva, con alto nivel genético, que está en severo riesgo por contaminación por actividad minera. ¿Cómo podemos hacer que este principio precautorio, o cómo podemos encajar los artículos que se establecen en el Código Penal del 304 al 314 para acomodar y promover tal vez una denuncia y hacer efectivo para que se sancionen a los verdaderos responsables, en este caso a la empresa minera? Lo que ha pasado y lo que pasa a nivel de todo el Perú, nunca se sanciona a la empresa, se sanciona a un jefe de operaciones, a un asistente, a personal de menor rango, pero como empresa nunca se ha dado. Las leyes están acomodadas aquí en el Perú. ¿Cómo podríamos hacer eso? Porque el problema creo que se suscita a nivel desde Tacna hasta Tumbes. Otra pregunta, doctor. El tema de defensa de nuestros recursos naturales, de nuestra madre tierra, orientando a esa visión andina, ¿no es cierto?, la cosmovisión andina, de que nosotros somos parte de la madre naturaleza, igual es parte de el ambiente, el agua, son iguales que nosotros, los árboles son iguales, el suelo, los apus, los cerros, todos son parte de, y en su totalidad nos cría la naturaleza. En ese concepto filosófico y también legal, ¿cómo podríamos llegar a defender con una personería jurídica nuestro medio ambiente? Hay iniciativas en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia la mamajota ya sujeto a derecho, en Ecuador toda la Amazonía, y así, ejemplos. Aquí se ha hecho una hazaña, se podría decir, de declarar nuestros ríos de la provincia de Melgar como sujetos a derecho, pero hemos tenido negativa total de la Autoridad Nacional del Agua, de la AAA. En otras palabras, nos dijeron, nosotros somos las autoridades, pero ustedes no pueden hacer, por más que sean gobierno local, para hacer algo así. Y entonces, ¿cómo canalizar esto de hacer sujeto a derecho al ambiente? Porque también nosotros somos parte de, y el tema de vivir bien en un ambiente sano, que lo establece el artículo 2 de la Constitución, si mal no me acuerdo, en su inciso 22, ¿no? El de vivir en buenas condiciones, el vivir sanamente, el gozar de un ambiente sano, debe ser el principio también, porque tiene que ver directamente con el hombre, pero en relación de
a todo lo que se llama un ecosistema, la madre tierra, ¿no? La naturaleza, porque si vamos a estar con ese enfoque, según a lo que nosotros entendemos de la relación de la población con la naturaleza, la población está depredando la naturaleza, se están agotando los recursos. Si no hacemos iniciativas de protección desde el punto de vista legal, como ya ha habido otras iniciativas en otros países, para proteger realmente nuestra naturaleza, no sé dónde vamos a ir a parar. El otro tema, doctor, rápidamente, desde el gobierno de Dina Boluarte hay una iniciativa de tipo política de estado de minería total. Eso quiere decir mayor concesiones, mayores condiciones favorables a las empresas, menos control, porque ya sabemos que contaminan, y también beneficios tributarios que en ningún país lo hacen. Nosotros tenemos el litio. En Chile, el gobierno ha hecho una política de Estado de que también el gobierno participe en la extracción, con una participación público-privada, en donde sean parte del accionariado y todo lo que se extrae de litio en Chile sea para beneficio de los chilenos. Pero en cambio nosotros ofertamos nuestros recursos, se los llevan una vez sacados de la tierra, son dueños. Bueno, será esto. Doctor Laureano, le agradecemos respuesta a este ciudadano. Sí, gracias. El señor Vilca ha planteado varios temas y muy interesantes. A ver, empiezo por el último, donde estaba mencionando la experiencia de Chile y la apertura a la población. Partamos de un punto. Partamos de establecer que la minería en Chile es sumamente importante. En Chile, la empresa del cobre es una empresa estatal. A pesar de todos los cambios, inclusive durante el régimen de Pinochet, se mantuvo esta empresa del cobre como estatal. De tal manera que no sorprende que ahora con el presidente Boric en Chile y este intento de explotar masivamente el litio, pues se esté hablando de una empresa pública y que se esté planteando la participación de la población en esto. Pero el nuestro es un régimen distinto. Con Fujimori se privatizaron todas las empresas públicas. Ya no tenemos Aeroperú, ya no tenemos Telperú, ni ninguna empresa pública, o por lo menos ninguna importante. Tenemos, sí, Petroperú y algunas otras por allí. Porque nuestro régimen económico ahí lo que establece es que la participación del Estado es subsidiaria, es decir, donde no interviene, no le interesa el sector público, el sector privado, perdón, recién ahí puede intervenir el sector público, el Estado, ¿no? Entonces, eso es lamentablemente otra realidad. Aquí habría que hacer un cambio incluso constitucional para permitir nuevamente la intervención del Estado en las actividades económicas. Su segunda inquietud tenía que ver con este reconocimiento de la madre naturaleza y el reconocimiento de derechos de la naturaleza. En efecto, en algunos países se ha reconocido que la naturaleza tiene derechos, como decimos los abogados, que son titulares de derechos. En el Perú eso no ha pasado y entonces aquí los funcionarios de la ANA tienen razón cuando dijeron que una autoridad local o regional no puede declarar a un río o a unos ríos como sujetos de derecho. Eso excede el marco normativo de las autoridades subnacionales. Tendría que ser una modificación legal, en este caso la Ley de Recursos Hídricos, que permita reconocer derechos a la naturaleza e incluso creo que habría que hacer un cambio constitucional también en ese aspecto. En ese punto, efectivamente, hay que ver qué implica esto. Pero independientemente de esta discusión que puede ser teórica, lo que habría que ver es
cuánto se está cumpliendo, inclusive en aquellos países que tienen a la naturaleza como sujeto de derecho, cuánto se está cumpliendo esta norma. Y tengo entendido que hay problemas igualmente de contaminación, que hay problemas igualmente de favorecimiento de empresas y de inversiones privadas descuidando el ambiente. Entonces, no caigamos en el error de pensar que con una ley cambiamos ya una realidad. Creo que hay aquí que atender también a conductas y comportamientos de las autoridades y de las empresas. Y por último, su primera preocupación, del señor Vilca, era cómo hacer que se sancionen a los responsables. Y él señalaba que cuando han habido sanciones, normalmente, como se dice, la pita se rompe por el lado más débil. Y yo creo que aquí hay que tomar en cuenta lo que es el papel de la sociedad, lo que se llama la sociedad civil. Si no estamos conscientes de los derechos que tenemos, no podemos exigir que se cumplan. Y entonces muchas veces nos quedamos simplemente en la denuncia y pensamos que ya esto, una vez que esté en manos de la Fiscalía o del Poder Judicial, se acabó. Creo que tiene que haber lo que se llama una labor de vigilancia continua cuando empieza un procedimiento de estos, para ver que no se dilaten los procedimientos y no se enfríe tanto el problema que al final a nadie le importa, y entonces por ahí saldrá una sanción y nos enteramos al tiempo, oye, tal problema, sí, ¿a quién sancionaron? Al ingeniero, pero el problema era de la empresa. Entonces, creo que nos lleva otra vez al tema de reconocer que el cuidado del ambiente, como decía María Teresa Barreda, es responsabilidad de todos. Combatir la contaminación es responsabilidad de todos. Si no estamos atentos a esto, pues entonces en procedimientos judiciales que pueden tardar años, hasta 10 años, pues todos nos hemos olvidado de los problemas. Yo creo que hay que mirar estas cosas en esa perspectiva. Y no los quiero hacer más. Doctor, yo le quiero agradecer su disponibilidad. Lo cierto es que nos dan algunas otras inquietudes, pero bueno, el tiempo nos está superando. Solamente ya para cerrar, doctor, hay algunos que nos dicen alternativas. En el caso de la región Puno, para el tema agrario se ha hablado mucho de los bolsones de agua y tratar de hacer cosecha de agua y entre otros aspectos. Sin embargo, no hay resultados. Y ahora sí, algunas voces están haciendo eco de algunas opiniones de medios como este, donde se tiene que hacer el trasvase de aguas. A lo largo de la costa norte y sur, incluso Arequipa, en fin, se han generado una serie de trasvases, irrigaciones, y que ha dado de una manera u otra algún paliativo y ha ayudado mucho para estos sectores agropecuarios. En el caso de Puno, no hay ninguna inversión de parte del Estado en torno a hacer algunas irrigaciones grandes para beneficio de los pobladores. Y estamos hablando ahora, frente a esta crisis hídrica, el hecho de hacer del trasvase de aguas. Es importante el peso político de los gobiernos alcaldes, el gobierno regional, congresistas, para poder influir en las decisiones políticas, para tener una política específica, por ejemplo, para Puno, para tratar de ayudar en este problema agrario para los trabajadores del campo propiamente? Definitivamente sí, señor Solórzano. Acuérdense que a lo largo de toda esta entrevista, esta intervención, hemos insistido en que las responsabilidades vinculadas al desarrollo no solamente competen al gobierno nacional, sino también a los gobiernos regionales y locales, es decir, las municipalidades. Pero el tema está en que, como se dice, estas autoridades subnacionales, regionales y municipales se compran el pleito. Hablar un idioma. Y si no están ellas mismas convencidas de la importancia de atender a estos problemas, difícilmente van a convencer a las autoridades nacionales de que se atiendan los problemas. Entonces, sé que los problemas en el país son grandes, hay problemas de salud, problemas de educación, problemas de vialidad, problemas de producción, sí, pero si ponemos, como se dice,
primero por delante el buey antes que las carretas, entonces vamos a caminar. Si por el contrario ponemos un problema accesorio por delante, entonces no va a caminar. Si vemos que la población es básicamente rural, entonces hay que atender a eso. Y lo primero es la producción.